Buenas tardes, mi nombre es Rosangélica Fuente Ruiz y hoy les voy a hablar sobre la historia de la electricidad y un poco de algunos de sus conceptos. En la historia de la electricidad se menciona que los fenómenos eléctricos y magnéticos fueron observados desde la antigüedad. Los antiguos chinos ya conocían el magnetismo alrededor del año 2000 a.C. y los gringos observaron fenómenos eléctricos y magnéticos hacia el año 700 a.C., cuando notaron las propiedades magnéticas de la magnetita. El desarrollo de las relaciones entre la electricidad y el magnetismo no se comprendió completamente hasta el siglo XIX. En 1819, Angel Christian descubrió que una corriente eléctrica puede desviar una aguja de brújula, indicando una relación entre la electricidad y el magnetismo. En 1831, Michael Faraday y Joseph Henry demostraron que el movimiento de un imán cerca de un alambre genera unas corrientes eléctricas, descubriendo el fenómeno de la inducción electromagnética. Finalmente, en 1873, Hermann Klein formuló las leyes del electromagnetismo, estableciendo la base teórica para comprender los fenómenos del electromagnetismo. Le hablaremos un poco sobre las cargas fuerzas y el campo eléctrico, que estas destacan la potencia de la electricidad en diversas manifestaciones, desde el impacto impresionante de un relámpago hasta las pequeñas descargas de electricidad estáticas que experimentamos al tocar una superficie metálica tras caminar sobre una alfombra. Aunque ambos fenómenos operan a escalas diferentes, comparten principios físicos similares. También se menciona cómo la electricidad, aunque puede ser peligrosa, ya dramática en ciertas circunstancias, como los cortocircuitos o los relámpagos, es una parte indispensable de la vida cotidiana, con aplicación que se ha vuelto comunes como el hogar y la oficina. En el texto de Wilson se menciona que nuestra dependencia de la electricidad como la superficie realmente cuando hay una interrupción de suministro. Asimismo, se menciona que la electricidad está relacionada con el magnetismo, formulando conjuntamente las fuerzas electromagnéticas, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la gravedad y 2 tipos de fuerzas nucleares. Le vamos a hablar un poco sobre las cargas eléctricas, que en un término genérico que describe el fenómeno asociados con cargas eléctricas y su interacción. En esencia, implica el estudio de la interacción entre objetos eléctricamente cargados. El análisis de estos fenómenos comienza con la electrostática, que se refiere a la situación en la que las cargas eléctricas están en reposo. Al igual que la masa, la carga eléctrica de una propiedad fundamental de la materia relaciona con las partículas subatómicas, como el electrón, que es una carga negativa, y el protón, que es una carga positiva. En un modelo simplificado, el átomo, los electrones orbitan alrededor del núcleo como compuestos de protones y neutrones, de manera similar que como los planetas orbitan alrededor del Sol. La fuerza centrípeta que mantiene los electrones de órbita de las fuerzas eléctricas, a diferencia de las fuerzas gravitacionales que actúan en el sistema solar. Le vamos a hablar un poco sobre los campos eléctricos, que las fuerzas electromagnéticas, de una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, actúa entre las partículas con cargas. Comienza detallando las propiedades básicas de las fuerzas eléctricas, una manifestación de fuerzas electromagnéticas. Luego introduce la ley de Coulomb, que describe las fuerzas eléctricas entre 2 partículas cargadas. Además, se presenta el concepto del campo eléctrico asociado a una distribución de cargas y sus efectos sobre las partículas con cargas. También se explica cómo se usa la ley de Coulomb para calcular el campo eléctrico en una distribución de cargas conocidas. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.